Hay una frase que he escuchado muchas veces cuando ocurre una desaparición de un menor. Es que iba con malas compañías, es que ya no hacía caso a sus padres, es que estaba siempre en la calle. Y tengo la sensación de que esas frases, aunque muchas veces se dicen sin mala intención, nos alejan de la pregunta realmente importante, porque dan la impresión de que la desaparición era casi una consecuencia inevitable, como si hubiera adolescentes destinados a convertirse en víctimas y otros completamente protegidos frente al peligro. Y la realidad es bastante más incómoda, porque cuando uno estudia el caso de Caroline del Valle, lo primero que descubre es que no está delante de un adolescente excepcional, está delante de un adolescente bastante normal. Pero antes de empezar, quiero recordarte que si te gusta este contenido, puedes suscribirte a mi canal, que es completamente gratis, darle me gusta a este vídeo, dejar un comentario sobre lo que piensas del caso y compartirlo. De esta forma me ayudas a llegar a mucha más gente. Muchas gracias. Carol nació en una familia joven. Sus padres, Isabel y Juan Vicente, apenas tenían unos 20 años cuando llegó su primera hija. Creció en el barrio de la Zona Franca de Barcelona, junto a su hermano pequeño, con sus padres y su abuela materna. Quienes la conocían la describían como una niña cariñosa, muy unida a su familia y con una vida bastante parecida a la de muchos chicos y chicas de su edad. Y creo que este punto merece que nos detengamos, porque existe un sesgo muy frecuente cuando analizamos un crimen. Cuando ya conocemos el desenlace, tendemos a revisar toda la vida de la víctima buscando señales que parecían anunciar lo que iba a ocurrir. Si suspendía alguna asignatura, pensamos que aquello era el principio del problema. Si cambió de amistades, creemos que ese era el momento en el que todo empezó a torcerse. Si discutía más con sus padres, interpretamos esas discusiones como una especie de aviso. En psicología, esto se conoce como el sesgo retrospectivo. Una vez sabemos el final de una historia, nuestro cerebro reorganiza todos los acontecimientos anteriores para que parezcan conducir inevitablemente hasta él. Pero la vida real no funciona así. La inmensa mayoría de los adolescentes cambia de amigos. La inmensa mayoría discute con sus padres más que cuando tenía 10 años. La inmensa mayoría prueba formas nuevas de vestir, escucha música distinta o empieza a querer pasar más tiempo fuera de casa. Y casi ninguno desaparece. Por eso creo que es importante no construir una historia en la que todo parezca inevitable desde el principio, porque no lo era. Lo que sí estaba ocurriendo era algo muy propio de la adolescencia. Carol tenía 14 años y probablemente esa sea una de las edades más interesantes desde el punto de vista del desarrollo cerebral. Durante muchos años se pensó que el cerebro terminaba de desarrollarse en la infancia, pero hoy sabemos que eso no es así. Sabemos que algunas de las regiones más importantes para tomar decisiones siguen madurando hasta bien entrada la veintena, especialmente la corteza prefrontal, una región relacionada con funciones como planificar, anticipar consecuencias, controlar impulsos o valorar riesgos. Eso no significa que un adolescente no sea capaz de distinguir el bien del mal, claro que lo sabe. Lo que ocurre es que cuando entran en juego las emociones o el grupo de iguales, el equilibrio cambia. El cerebro adolescente da mucho más peso a la recompensa inmediata, a la aceptación social, a la sensación de pertenecer y mucho menos a consecuencias que parecen lejanas o improbables. Por eso, cuando un adulto piensa no merece la pena correr este riesgo, un adolescente puede pensar, solo será esta vez. No porque sea irresponsable, sino porque su cerebro está valorando esa situación de una manera diferente. Y esto me parece fundamental para entender este caso, porque si intentamos analizar las decisiones de Carol con un cerebro de 40 años, probablemente llegaremos a conclusiones equivocadas. Meses antes de desaparecer, sus padres empezaron a notar cambios. Había conocido amistades nuevas durante el verano anterior. Empezó a salir con un grupo de chicas de su edad que compartían una estética muy concreta, escuchaban la misma música y pasaban mucho tiempo juntas. Se hacían llamar las LN y también comenzó a frecuentar más el centro de Barcelona y el centro comercial Esplau, lugares donde se reunía con otros adolescentes de su misma tribu urbana. Desde fuera puede parecer un detalle sin importancia, pero desde la psicología evolutiva tiene muchísimo sentido. Hay un momento durante la adolescencia en el que la identidad deja de construirse principalmente dentro de la familia y empieza a construirse con los iguales. La pregunta deja de ser ¿quién soy para mis padres? Y pasa a ser ¿quién soy dentro de mi grupo?
Todos hemos pasado por eso de una forma u otra. La ropa, la música, la forma de hablar, las expresiones, los peinados, las redes sociales, todo empieza a convertirse en una forma de comunicar pertenencia. Y pertenecer a los 14 años no es un capricho, es una necesidad psicológica muy intensa. Por eso cuesta mucho utilizar expresiones como malas compañías sin analizarlas un poco más, porque aunque es cierto que algunos miembros del entorno que empezó a frecuentar Carol tenían antecedentes o estaban fugados de centros de menores, también es cierto que Carol no empezó relacionándose con ellos porque buscara el delito. Empezó relacionándose con chicas de su edad y poco a poco ese grupo fue ampliando su círculo. Esto ocurre constantemente durante la adolescencia. Los grupos cambian, se mezclan, se expanden y muchas veces un adolescente termina compartiendo tiempo con personas que jamás habría elegido individualmente, simplemente porque forman parte del mismo grupo social. Eso no significa que los padres no tuvieran motivos para preocuparse. Los tenían y de hecho empezaron a observar ausencias en el instituto y una detención en la que Carol aparecía junto a otros menores acusados de un robo con violencia. Intentaron limitar esas amistades, pero ella siguió viéndolas, y aquí aparece uno de los grandes conflictos de la adolescencia. Muchos padres interpretan esa conducta como un desafío, como una especie de rebeldía dirigida contra ellos. Sin embargo, en consulta muchas veces ocurre algo distinto. El adolescente no está intentando hacer daño a sus padres, está intentando construir una identidad propia. El problema es que para hacerlo necesita empezar a tomar decisiones sin supervisión constante, y algunas de esas decisiones serán malas, otras muy malas, y eso forma parte del aprendizaje. Lo difícil es que en ocasiones una sola de esas decisiones puede tener consecuencias irreversibles, y esa es precisamente la parte más dura de este caso, porque cuando Carol salió de casa el sábado 14 de marzo de 2015, su madre hizo exactamente lo que hacen miles de madres cada fin de semana. Le dio dinero, le recordó la hora de vuelta y habló con el padre de la amiga con la que supuestamente iba a dormir esa noche. Nada hacía pensar que aquella conversación cotidiana sería la última vez que hablarían con normalidad. Y creo que ahí está una de las enseñanzas más difíciles de asumir. Los grandes cambios en una vida casi nunca empiezan con grandes acontecimientos. Muchas veces empiezan con una decisión aparentemente pequeña. Salir con unos amigos, decir una mentira para ganar unas horas más de libertad, subirse a un tren y nadie, absolutamente nadie, imagina que ese gesto cotidiano vaya a convertirse en el último momento conocido de una persona. Esa tarde, Carol creía que iba a pasar unas horas con sus amigas. Sus padres creían que su hija volvería al día siguiente. Ninguno de ellos podía imaginar que acababan de entrar en una historia que más de una década después sigue sin tener respuesta. Hay algo que me llama mucho la atención cuando analizamos la desaparición de un adolescente. Conociendo el desenlace, tendemos a convertir cada decisión previa en una enorme señal de alarma, que si cambió de amigos, que si empezó a salir más, que si mintió a sus padres. Y sin darnos cuenta, acabamos construyendo una historia en la que todo parecía conducir inevitablemente hacia la tragedia, pero la realidad casi nunca funciona así. La mayoría de esas conductas forman parte de una etapa del desarrollo que todos atravesamos de una forma u otra, la adolescencia. Y precisamente por eso creo que merece la pena detenernos unos minutos antes de continuar con la cronología. Durante la infancia, la principal referencia emocional suele ser la familia. Cuando un niño quiere saber si algo está bien o está mal, normalmente mira a sus padres, pero alrededor de los 13 o 14 años ocurre algo muy interesante desde el punto de vista psicológico. El grupo de iguales empieza a ocupar un lugar protagonista, no porque la familia deje de importar, sino porque el adolescente está intentando responder a una pregunta completamente nueva. ¿Quién soy yo fuera de mi casa? Y esa pregunta cambia muchas cosas. Empieza a importar más la opinión de los amigos, la ropa, la música, los lugares donde quedar, la imagen que proyectamos, la necesidad de sentir que pertenecemos a un grupo. Eso fue exactamente lo que estaba ocurriendo en la vida de Carol durante los meses previos a su desaparición. Había ampliado su círculo de amistades, empezó a desplazarse con frecuencia al centro de Barcelona y al centro comercial Esplau en Cornellà, y durante el verano de 2014 conoció a Sílvia, una adolescente del Hospitalet que terminó convirtiéndose en una de sus personas de referencia. Hasta aquí probablemente muchos padres reconocerían una situación
bastante normal, porque crecer también implica alejarse un poco del entorno familiar. El problema aparece cuando esa necesidad de autonomía coincide con un cerebro que todavía está desarrollando alguna de las funciones que más utilizamos para valorar los riesgos. Hoy sabemos que la corteza prefrontal, la región implicada en la planificación, el control de impulsos y la anticipación de las consecuencias, continúa madurando durante muchos años. Mientras tanto, otras áreas relacionadas con la recompensa emocional responden con mucha intensidad. Eso hace que en determinadas situaciones el beneficio inmediato tenga mucho más peso que un riesgo que parece lejano. No significa que un adolescente no entienda el peligro, significa que muchas veces lo percibe de una forma distinta a cómo lo haría un adulto, y eso explica por qué decisiones aparentemente pequeñas pueden parecer completamente razonables en ese momento. El problema no es que un adolescente no conozca el riesgo. El problema es que su cerebro le hace sentir que ese riesgo difícilmente le ocurrirá a él. Llegamos así al sábado 14 de marzo de 2015. Carol pidió permiso para dormir en casa de Silvia. Sus padres aceptaron con normalidad. Le dieron 20 euros para pasar el fin de semana y se despidieron de ella sin imaginar que aquella sería la última vez que la verían. Hay un detalle que me parece especialmente importante. Cuando hablamos de menores desaparecidos, muchas veces buscamos un gran acontecimiento inmediatamente anterior. Una discusión muy fuerte, una amenaza, un conflicto familiar importante. En este caso, la despedida fue completamente cotidiana. Y eso hace que la historia resulte todavía más difícil de asumir, porque demuestra que las desapariciones no siempre llegan precedidas de señales evidentes. A veces empiezan exactamente igual que cualquier otro fin de semana. Carol se reunió con Silvia y otras amigas y tras pasar la tarde en la discoteca In Time de Barcelona, ambas, junto con el resto del grupo, se desplazaron hasta la zona hermética de Sabadell. Para quienes no la conozcan, la zona hermética era uno de los principales espacios de ocio nocturno de la zona y reunía cada fin de semana a cientos de jóvenes. Allí coincidían adolescentes de distintos municipios, algunos de ellos menores tutelados o fugados de centros de protección. Y aquí quiero introducir otra reflexión. Existe una tendencia a pensar que el peligro aparece de forma repentina, como si hubiera un momento exacto en el que una situación pasa de ser completamente segura a convertirse en extremadamente peligrosa. Pero la realidad suele ser mucho más gradual. El riesgo aumenta poco a poco. Primero cambia el entorno, después cambian las personas con las que estamos. Más tarde aparecen conductas que empiezan a normalizarse dentro del grupo y cuando queremos darnos cuenta estamos en un contexto muy distinto al que habíamos imaginado al salir de casa. Eso no significa que el desenlace fuera inevitable, ni mucho menos. Significa simplemente que el escenario empezaba a volverse cada vez más complejo y aquella madrugada todavía quedaba el episodio que marcaría un antes y un después. Un encuentro con 3 adultos en un descampado y una intervención policial que en cuestión de minutos cambiaría por completo el rumbo de la historia. Hasta este momento, la historia de Carol podría parecer la de cientos de adolescentes cualquier fin de semana. Un grupo de amigos, una noche de ocio, la sensación de que todo va a salir bien. Pero a partir de aquí, la cronología empieza a acelerarse. Y curiosamente, cuanto más rápida se vuelve la secuencia de los hechos, más importante resulta comprender cómo funciona el cerebro bajo una situación de estrés, porque muchas de las decisiones que se tomaron durante los siguientes minutos solo pueden entenderse si tenemos presente una idea. Las personas no pensamos igual cuando sentimos miedo. Según la reconstrucción de los hechos, el grupo terminó reuniéndose en un descampado de la zona hermética, junto a otros adolescentes. En ese lugar aparecieron 3 hombres adultos que viajaban en un Audi rojo. Distintos testimonios posteriores coinciden en que aquellos hombres comenzaron a interactuar con el grupo, poniendo música desde el vehículo y ofreciéndoles bebidas alcohólicas. Lo que sucede después resulta especialmente interesante desde el punto de vista criminológico. De acuerdo con los testimonios incorporados posteriormente a la investigación, la presencia de esos 3 adultos fue generando un ambiente de tensión creciente. Varios jóvenes explicaron que comenzaron a molestar de forma insistente a las chicas del grupo y que algunos de los chicos intervinieron para intentar protegerlas, produciéndose discusiones y enfrentamientos verbales. Aquí me gustaría detenerme un momento. Existe una idea muy extendida según la cual el peligro siempre resulta evidente cuando lo estamos viviendo, pero la realidad suele ser bastante diferente.
Las situaciones de riesgo muchas veces no aparecen de golpe, van escalando poco a poco. Primero una conversación incómoda, después una discusión, más tarde un empujón, y cuando alguien quiere darse cuenta ya está inmerso en un conflicto que unas horas antes habría parecido impensable. Eso hace que muchas víctimas no abandonen la situación cuando, visto desde fuera, parece que deberían haberlo hecho, no porque no perciban que algo va mal, sino porque el cambio ha sido progresivo. Nuestro cerebro tiene tendencia a adaptarse continuamente al contexto, y esa adaptación, que normalmente resulta útil, en ocasiones juega en nuestra contra. Según varios testimonios, durante esa situación también se produjeron hurtos de teléfonos móviles aprovechando la confusión. Uno de esos dispositivos terminó en el bolsillo de Carol, lo que provocó que la atención de los ocupantes del Audi se dirigiera directamente hacia ella. Hay un vídeo grabado aquella noche que muestra la presencia del vehículo rojo junto al grupo de adolescentes. Y quiero ser especialmente cuidadosa con este punto. Lo que sabemos es que varios testimonios sitúan ese conflicto y que existe una grabación donde aparece el vehículo. Lo que no podemos afirmar es que ese episodio explique por sí solo la desaparición de Carol, y creo que esta diferencia es fundamental, porque una investigación rigurosa no consiste en elegir la hipótesis que más impresiona, consiste en separar constantemente aquello que está acreditado de aquello que todavía necesita demostrarse. Uno de los mayores errores en True Crime es convertir un indicio en una certeza. Un indicio sirve para investigar, una prueba sirve para demostrar, y no son lo mismo. Mientras esa situación seguía desarrollándose, ocurrió algo que cambió completamente el escenario. A las 5:40 de la madrugada, dos patrullas de los Mossos d'Esquadra llegaron a la zona. Su presencia provocó una reacción inmediata en el grupo de adolescentes. Y aquí aparece uno de los aspectos psicológicos que más me interesan de este caso. Muchas personas, cuando escuchan esta parte de la historia, se hacen la misma pregunta. ¿Por qué ninguno de aquellos menores corrió hacia la policía para pedir ayuda si acababan de vivir una situación tan tensa? La respuesta probablemente tenga mucho que ver con cómo funciona el cerebro adolescente bajo estrés. En aquel grupo había menores fugados de centros de protección, jóvenes con antecedentes y otros que simplemente habían salido de casa incumpliendo las normas familiares. Para muchos de ellos, la llegada de la policía no representaba seguridad, representaba un problema. Cuando sentimos miedo intenso, nuestro cerebro deja de analizar todas las alternativas posibles y concentra su atención en aquello que percibe como la amenaza más inmediata. Es un mecanismo evolutivo. La amígdala cerebral toma protagonismo. El organismo libera adrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca y el objetivo deja de ser tomar la mejor decisión. El objetivo pasa a ser sobrevivir a ese instante. Por eso hablamos muchas veces de respuestas de lucha, huida o bloqueo. No son decisiones completamente racionales, son respuestas automáticas, y eso explica por qué, en lugar de permanecer juntos, el grupo salió corriendo en distintas direcciones. No estaban organizando una estrategia, estaban reaccionando. Desde la psicología de las masas sabemos además que cuando un grupo entra en pánico, las decisiones individuales cambian por completo. Las personas dejan de observar lo que ocurre a su alrededor, imitan la conducta de quienes tienen cerca. Si todos corren, yo también corro, aunque no sepa exactamente hacia dónde, aunque no tenga claro de qué estoy huyendo. Eso reduce muchísimo la capacidad para ayudar a otros, no porque desaparezca la empatía, sino porque toda la atención queda secuestrada por la necesidad de escapar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La estampida dispersó al grupo por las calles y naves industriales de la zona hermética. En esa huida, Carol se separó de sus amigas. Ese dato marca un antes y un después, porque a partir de ese momento la cronología deja de ser completamente conocida. Sabemos que hubo una huida, sabemos que el grupo terminó dispersándose, sabemos que Carol quedó separada del resto, pero cada minuto posterior empieza a estar rodeado de incertidumbre. Aproximadamente 20 minutos después, los distintos integrantes del grupo comenzaron a reagruparse en la estación de Sabadell Sud. Fue allí donde comprobaron que faltaban dos personas, Carol y un joven de 17 años conocido como Justin. Lo que sucede después también merece una reflexión. Según las declaraciones recogidas en la investigación, muchos de los adolescentes no reaccionaron con la preocupación que cabría esperar ante la ausencia de una menor de 14 años. Predominó la idea de que ya aparecería o de que estaría con alguien más. Puede parecer una reacción incomprensible, pero existe un fenómeno muy estudiado en psicología social llamado difusión de la responsabilidad.
Cuando muchas personas presencian el mismo problema, cada una de ellas tiende a asumir que será otra quien haga algo. Nadie siente que toda la responsabilidad recaiga sobre él, y eso hace que, paradójicamente, cuanto mayor es el grupo, menor puede ser la probabilidad de que alguien actúe de inmediato. No significa que aquellos adolescentes no apreciaran a Carol, significa que probablemente ninguno fue plenamente consciente en ese momento de que estaban viviendo una auténtica emergencia. Pensaban que aparecería, que se habría reunido con otro grupo, que llegaría en el siguiente tren. Es muy fácil juzgar esa reacción sabiendo lo que ocurrió después, pero ellos todavía no conocían el desenlace. Creían que aquella separación era temporal, no definitiva. Poco después, a las 8:28 de la mañana, Justin llegó solo a la estación de Sands. Las cámaras de videovigilancia registraron su llegada y desde ese momento comenzaron a surgir las primeras contradicciones sobre qué había ocurrido realmente durante la huida y cuál había sido el último momento en que vio a Carol. Y esas contradicciones marcarían el inicio de una investigación que más de 10 años después sigue intentando responder a una pregunta que continúa abierta. ¿Qué ocurrió realmente durante aquellos minutos en los que Carol desapareció de la cronología conocida? Mientras el grupo de adolescentes regresaba a Barcelona intentando reconstruir una noche caótica, en la casa de Carol todavía no existía ninguna preocupación. Para Isabel, su madre, aquel domingo era un domingo cualquiera. Su hija debía estar pasando la noche en casa de una amiga. No había ningún motivo para pensar que algo hubiera ocurrido, y creo que esto es importante entenderlo. Cuando analizamos una desaparición conociendo el desenlace, tendemos a pensar que la familia debería haber sospechado antes, pero nuestro cerebro funciona justo al contrario. Cuando todo ha ido bien durante años, la explicación más probable siempre es la más tranquilizadora. En psicología hablamos del sesgo de normalidad. Es la tendencia a interpretar los primeros indicios de un problema como si todavía existiera una explicación cotidiana, porque aceptar desde el primer momento que puede estar ocurriendo algo gravísimo resulta psicológicamente muy difícil. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquella mañana. Al comprobar que Carol no llamaba ni respondía al teléfono, Isabel intentó contactar con ella. El móvil estaba apagado, pero aún así decidió esperar un tiempo. Pensó que quizá todavía estuviera durmiendo o que el teléfono se hubiera quedado sin batería. Es una reacción completamente comprensible. De hecho, probablemente la mayoría de nosotros haríamos exactamente lo mismo, porque nadie quiere creer que la peor explicación sea la correcta. Sin embargo, conforme avanzaba la mañana, la inquietud empezó a crecer. Llegada la hora de comer, Isabel decide llamar a Silvia y ésta le contesta que sí, que Carol está en su casa, que han comido juntas y que ya sale para allá. Su madre se queda tranquila pensando que su hija está en casa de su amiga, que ha comido allí y que pronto llegará a casa. Pasan las horas e Isabel ve que Carol no llega a casa. Cuando intenta volver a contactar con Silvia, no lo consigue. Finalmente, tras mucha investigación, Isabel se entera de que los planes de su hija la noche anterior no eran los que ella ya conocía. Descubre todo el plan de Carol y de sus amigas de pasar la noche en Sabadell. Y entonces descubre que Carol nunca había pasado la noche en casa de Silvia, que ni siquiera había vuelto. Y creo que es muy difícil imaginar lo que supone asimilar algo así. Hasta ese instante existe preocupación, pero a partir de ahí aparece algo completamente distinto, porque una madre deja de preguntarse por qué su hija no responde al teléfono y empieza a preguntarse dónde está, con quién ha estado. Es un cambio psicológico enorme. En cuestión de segundos desaparece la sensación de tener el control y comienza una búsqueda desesperada de respuestas. Lo primero que hacen los padres de Carol es intentar localizarla por todos los medios. Llaman a familiares, a conocidos, empiezan a preguntar por sus amistades y poco a poco descubren algo que desconocen por completo. Carol no había pasado la noche donde había dicho. Había viajado hasta Sabadell junto con otros adolescentes. Aquí aparece otro fenómeno muy frecuente en las desapariciones de menores. La familia empieza a reconstruir las últimas horas de su hija o hijo, pero lo hace con información fragmentada. Cada persona conoce una parte, nadie conoce toda la historia, y durante las primeras horas resulta muy difícil distinguir qué datos son ciertos y cuáles son simplemente rumores. Eso convierte las primeras conversaciones en una auténtica carrera contrarreloj. Cada llamada puede aportar una pista o generar una confusión todavía mayor. Las familias de personas desaparecidas viven una situación muy peculiar. Durante las primeras horas no solo buscan a su ser querido, también intentan averiguar qué ocurrió realmente antes de que desapareciera. Y finalmente, la desaparición de Carol es denunciada y desde ese momento la investigación pasa a manos de los Mossos d'Esquadra.
En las primeras fases de una desaparición, los investigadores trabajan siempre con varias hipótesis abiertas. Eso es importante entenderlo, porque todavía no saben si están ante una fuga voluntaria, un accidente, un delito o cualquier otra posibilidad. Su obligación consiste precisamente en reunir información antes de descartar escenarios. Durante los primeros días se toma declaración a los adolescentes que estuvieron con Carol aquella madrugada. Y aquí surge una enorme dificultad. Muchos de ellos eran menores, algunos acumulaban antecedentes, otros se habían fugado de centros de protección, y varios ofrecieron relatos incompletos o contradictorios sobre lo que había ocurrido durante la estampida y los minutos posteriores. Esto merece una reflexión. Existe una tendencia a pensar que una contradicción demuestra automáticamente que alguien está mintiendo, pero la realidad es mucho más compleja. Hay personas que mienten, por supuesto, pero también hay personas que recuerdan mal, omiten información porque tienen miedo, protegen a un amigo o simplemente intentan evitar consecuencias para sí mismas. En adolescentes, además, aparece un elemento añadido, la lealtad al grupo. Durante esta etapa del desarrollo, muchos jóvenes perciben que proteger al grupo es una obligación moral, incluso cuando esa decisión dificulta que un adulto pueda ayudar. No suele existir una intención consciente de perjudicar a la víctima. Lo que existe es el temor a convertirse en quien ha traicionado al resto, y esa presión puede influir enormemente en las declaraciones. Eso no significa que todos mintieran, significa que reconstruir una cronología exacta a partir de 15 adolescentes que vivieron una situación caótica resulta extraordinariamente difícil. Cada declaración aporta una pieza, pero ninguna consigue reconstruir por sí sola todo el puzzle. Mientras tanto, los días empiezan a pasar y con cada jornada sin noticias ocurre algo que transforma por completo la vida de cualquier familia. La búsqueda deja de ser una emergencia de unas horas y empieza a convertirse en una forma de vivir. Y ese cambio psicológico marca el inicio de uno de los procesos más duros que existen, convivir con una ausencia sin respuestas. Hay una imagen que solemos tener de las investigaciones criminales. Pensamos que avanzan de forma constante, que cada declaración acerca un poco más a la verdad, que cada prueba reduce el número de dudas, pero hay casos en los que ocurre exactamente lo contrario. Cada nueva información parece abrir una pregunta distinta, y eso fue lo que empezó a suceder en la desaparición de Caroline del Valle. Tras las primeras declaraciones y los dispositivos de búsqueda, los investigadores consiguieron reconstruir con bastante precisión todo lo ocurrido hasta la estampida en la zona hermética. También pudieron establecer que Carol nunca regresó a Barcelona con el resto del grupo. Sin embargo, el problema aparecía justo después. Existía un intervalo de tiempo del que nadie era capaz de ofrecer una reconstrucción completa, y ese vacío cronológico terminó convirtiéndose en el centro de toda la investigación, porque en realidad la pregunta ya no era quién había estado con Carol durante la noche. La verdadera pregunta era otra: ¿quién fue la última persona que la vio con vida? Responder a esa cuestión parecía sencillo, pero no lo era. Las declaraciones de los distintos adolescentes no terminaban de encajar unas con otras. Algunos recordaban unos recorridos, otros situaban determinados encuentros en momentos distintos y varias versiones cambiaron con el paso del tiempo. Quiero detenerme aquí porque creo que es uno de los aspectos más malinterpretados cuando hablamos de investigaciones. Muchas personas escuchan la palabra contradicción y llegan inmediatamente a una conclusión: está mintiendo. Pero desde la psicología del testimonio sabemos que la realidad es bastante más compleja. La memoria humana no funciona como una cámara de vídeo. No almacena cada detalle de manera exacta para reproducirlo años después. Cada vez que recordamos un acontecimiento, en realidad estamos reconstruyendo ese recuerdo, y durante esa reconstrucción pueden aparecer errores completamente involuntarios. El paso del tiempo, las conversaciones con otras personas, las noticias, incluso las preguntas que nos hacen los investigadores pueden modificar pequeños detalles en el recuerdo. Eso significa que una contradicción por sí sola nunca demuestra que alguien esté mintiendo. Ahora bien, tampoco significa que deba ignorarse, porque precisamente el trabajo del investigador consiste en averiguar cuál de esas contradicciones puede explicarse por el funcionamiento normal de la memoria y cuál podría reflejar un intento deliberado de ocultar información. Una contradicción no demuestra que alguien mienta, pero cuando varias contradicciones afectan siempre a los mismos momentos críticos, el investigador tiene la obligación de averiguar por qué. Conforme avanzaban las diligencias, una persona empezó a ocupar un lugar especialmente relevante dentro de la investigación.
Justin. No porque existiera una prueba definitiva contra él, ni porque apareciera un indicio biológico, sino porque era una de las últimas personas que reconocía haber estado con Carol antes de que desapareciera, y porque algunos aspectos de su relato necesitaban ser comprobados con mayor profundidad. Creo que este matiz es muy importante. Existe una enorme diferencia entre ser el principal foco de una investigación y ser declarado culpable. Son dos cosas completamente distintas. Cuando una investigación centra su atención en una persona, lo que está diciendo es algo mucho más sencillo. Necesitamos comprobar si lo que nos está contando ocurrió realmente así. Nada más. Y de hecho, ese es el procedimiento correcto, porque una investigación seria no intenta confirmar una sospecha, intenta desmontarla. Si una versión resiste todas las comprobaciones, pierde fuerza como hipótesis incriminatoria. Si no la resiste, la investigación cambia de dirección. Eso es exactamente lo que diferencia una investigación científica de una investigación guiada por intuiciones. Mientras tanto, las búsquedas continuaban sin resultado. Los días se iban transformando en semanas, las semanas en meses, y poco a poco empezó a producirse un cambio muy doloroso para la familia. La prioridad ya no era únicamente encontrar a Carol, también necesitaban comprender por qué nadie era capaz de explicar con claridad qué había ocurrido aquella madrugada. Y aparece un fenómeno psicológico del que se habla muy poco. Cuando una persona desaparece, la familia no solo busca respuestas, también busca coherencia. Necesita construir una historia que tenga sentido, porque el cerebro humano tolera muy mal los vacíos. Preferimos una explicación dolorosa antes que una ausencia completa de explicación. Sin embargo, las familias de desaparecidos viven precisamente en ese espacio. No saben si esperar, no saben si despedirse, no saben si imaginar que su ser querido sigue vivo o prepararse para la peor noticia. Ese estado tiene un nombre, se conoce como duelo ambiguo, y muchos especialistas lo consideran una de las formas de duelo más devastadoras que existen, porque impide hacer algo que nuestro cerebro necesita para empezar a recuperarse: cerrar la historia. En una muerte existe una certeza, en una desaparición no. Cada llamada puede devolver la esperanza y cada día sin noticias vuelve a destruirla. Es un ciclo que puede repetirse durante años. Mientras la investigación intentaba avanzar, la vida de Isabel, Juan Vicente y el resto de la familia empezó a dividirse en dos tiempos: el tiempo anterior al 15 de marzo de 2015 y el tiempo posterior. Todo quedó suspendido: las celebraciones, los cumpleaños, las navidades, el comienzo de un nuevo curso escolar. Cada fecha importante dejaba un recordatorio permanente de que Carol seguía sin aparecer. Y mientras la familia intentaba sostener esa incertidumbre día tras día, otro sentimiento empezó a crecer poco a poco: la sensación de que el caso estaba dejando de ocupar un lugar en la conversación pública, y esa percepción tendría un enorme impacto psicológico en quienes nunca dejaron de buscar a Carol. Han pasado meses, después años. La investigación continúa abierta. Se practican nuevas diligencias, se revisan testimonios, se analizan distintas hipótesis y el caso nunca llega a cerrarse definitivamente. Sin embargo, ninguna de esas actuaciones consigue responder a la pregunta que la familia lleva haciéndose desde el primer día: ¿dónde está Carol? Y cuando una desaparición permanece sin resolver durante tanto tiempo, ocurre algo de lo que se habla muy poco. La vida continúa para todo el mundo: para los compañeros de instituto, para los vecinos, para los medios de comunicación, incluso para quienes siguieron el caso con enorme interés al principio. Pero no para la familia. Para una familia con un ser querido desaparecido, el tiempo no avanza de la misma manera. Cada llamada de teléfono puede cambiarlo todo. Cada noticia sobre unos restos hallados en cualquier punto del país reactiva la esperanza. Cada identificación negativa vuelve a romperla. Es una montaña rusa emocional de la que resulta muy difícil bajarse. En psicología existe un concepto del que hemos hablado brevemente antes: el duelo ambiguo. Se considera una de las experiencias más difíciles que puede atravesar una persona porque rompe una necesidad básica del ser humano. Necesitamos certezas, necesitamos saber qué ha ocurrido para poder empezar a elaborar el dolor. Cuando alguien fallece, por devastadora que sea la pérdida, existe una realidad con la que poco a poco podemos aprender a convivir. En una desaparición no existe esa posibilidad. No sabes si tu hijo necesita que sigas buscándolo, no sabes si debes mantener intacta su habitación, no sabes si celebrar su cumpleaños o si eso te rompe todavía más por dentro. Vives permanentemente entre dos realidades incompatibles: la esperanza y el miedo. Y ninguna consigue imponerse del todo.
Creo que pocas personas imaginan el desgaste psicológico que supone vivir así durante años. Pero hay otro aspecto de este caso que me parece especialmente importante. Con el paso del tiempo, la familia de Carol expresó en numerosas ocasiones que sentía que el caso había ido desapareciendo del foco mediático y que no recibía la misma atención que otras desapariciones muy conocidas. Esa sensación ha estado presente en muchas de sus intervenciones públicas y ha marcado buena parte de su lucha por mantener viva la búsqueda. Aquí me gustaría hacer una reflexión muy cuidadosa. No se trata de establecer un ranking de qué víctimas reciben más atención, ni de afirmar que unas investigaciones sean más importantes que otras. Cada caso tiene circunstancias distintas y los medios de comunicación también toman decisiones editoriales complejas. Pero desde el punto de vista psicológico hay algo que sí sabemos. La percepción de abandono tiene consecuencias reales, aunque esa percepción no puede medirse únicamente por el número de noticias publicadas. Para muchas familias, la cobertura mediática representa mucho más que aparecer en televisión. Representa la sensación de que alguien sigue buscando, de que la sociedad continúa recordando a su hijo o a su hija, de que todavía existe una posibilidad de que alguien aporte una pista. Cuando esa atención disminuye, muchas familias sienten que también disminuyen las oportunidades de encontrar respuestas, y esa sensación puede resultar profundamente dolorosa. Por eso vemos a tantos padres y madres de personas desaparecidas concediendo entrevistas incluso muchos años después. No lo hacen porque quieran revivir continuamente el sufrimiento, lo hacen porque saben que una sola persona puede recordar un detalle, una fotografía, una conversación, un nombre, un vehículo. En investigaciones sin resolver, una pista aparentemente insignificante puede cambiar completamente el rumbo del caso. Y para una familia dejar de hablar del caso puede sentirse como dejar de buscar. Una familia de una persona desaparecida no siempre necesita que le prometan respuestas. A veces necesita algo mucho más sencillo, sentir que su hijo no ha sido olvidado. Y quiero terminar con una última reflexión. Cuando analizamos un caso como el de Caroline del Valle, es muy fácil quedarse atrapado en las hipótesis. ¿Quién fue la última persona que la vio? ¿Qué ocurrió exactamente después de la estampida? ¿Se pudo evitar? Son preguntas legítimas y es lógico que todos intentemos responderlas, pero creo que este caso también nos obliga a mirar hacia otro lugar, nos obliga a comprender mejor cómo funciona la adolescencia, cómo una cadena de decisiones aparentemente pequeñas puede terminar colocando a un menor en un contexto de enorme vulnerabilidad. Nos recuerda la importancia de escuchar a los adolescentes antes de juzgarlos, de entender que la búsqueda de autonomía forma parte de su desarrollo, pero también que necesitan adultos capaces de acompañarlos mientras aprenden a valorar riesgos que su propio cerebro todavía está aprendiendo a gestionar. Y también nos enseña algo sobre nosotros como sociedad, que las desapariciones no terminan cuando dejan de ocupar los titulares, porque mientras exista una familia esperando una respuesta, el caso sigue abierto en el lugar donde más duele, en su vida cotidiana. Han pasado más de 10 años desde aquella madrugada de marzo. Carol sigue desaparecida, y mientras esa pregunta continúe sin respuesta, su historia no pertenece únicamente a un sumario judicial, pertenece también a todas las familias que conviven cada día con la incertidumbre de no saber dónde está la persona que más quieren. Yo soy Luna, esto es Crimifrenia, y si algo me gustaría que nos lleváramos de este caso es que detrás de cada desaparición no solo hay una investigación, hay una familia para la que el tiempo nunca volvió a avanzar igual. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle me gusta, dejarme un comentario con lo que piensas sobre el caso y compartirlo. Nos vemos la semana que viene.